Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, señora presidenta. Hace 8 semanas, el 31 de julio, jueves, discutíamos aquí en el Parlamento ecuatoriano en primer debate este proyecto. Y hubieron argumentos de todo género, todos, referidos a si es constitucional el proyecto, a si no lo es, a si es conveniente o no lo es. Y hoy que estamos debatiendo para eventualmente aprobarlo, segundo debate, escucho argumentos que sí me molestan desde el punto de vista parlamentario. Señora secretaria, señora presidenta, pido que a través de Cristian Proaño, prosecretario, me certifique qué institución del Estado promulga una ley. Por favor, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Enseguida, señora presidenta, el proceso legislativo indica que es la Asamblea Nacional quien tiene que expedir las leyes. Muchísimas gracias. En el encabezonamiento de todo registro oficial, cuando se aprueba una ley, dice textualmente: la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades, promulga la presente ley de. Y resulta que hoy estamos argumentando que una ley se aprueba o se desaprueba en virtud de si el gobierno es bueno o es malo. Es una barbaridad. Es decir, si un gobierno ha hecho carreteras, apruébese una ley por más inconstitucional que sea. Y si un gobierno ha sido malo o es malo, no se apruebe una ley que puede beneficiar a los niños ecuatorianos. Es una barbaridad. En el primer debate se analizaba la constitucionalidad o no de esta ley. Y yo argumenté, tanto en el plenario cuanto en las observaciones que remitía a la comisión correspondiente, argumentos relativos a que es absolutamente inconstitucional. Viola sin duda alguna el artículo 66 de la Constitución, aprobada el 28 de septiembre del 2008. Estamos por cumplir 6 años y quieren cambiarla. Inciso o numeral 13 y numeral 26, que hace referencia a la libertad de asociación. Y hay muchos ecuatorianos que se han asociado para generar un fondo previsional. Y no es solamente el fondo previsional de los maestros. Esa es la barbaridad que se está cometiendo. Estamos hablando de 54 fondos previsionales. Se dice rápido, 64. Se dice rápido, pero es harta plata, 1.154 millones de dólares. Se dice rápido, pero es harta gente, 206.000 ecuatorianos. De esto estamos hablando. Si es constitucional o no, si es conveniente o no. Y hay fondos previsionales de empleados de esta legislatura, de este parlamento, que están acá afuera esperando a ver qué decide la mayoría oficialista con respecto a sus fondos privados, porque fueron producto de su salario, de su sueldo y de su trabajo. Como lo dijo Oliver Chávez el 31 de julio, producto del sudor de la frente de los maestros, refiriéndose al fondo del magisterio. Pero hay fondos de los empleados civiles de la función judicial, de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, de tal manera que no nos confundan con aquello de que han estado mal manejados los fondos previsionales de los maestros en el evento de que lo hayan estado, de que Casteló está o no está. No, señor, aquí hay que revisar con responsabilidad si la ley es constitucional, primero, segundo, si es conveniente, y tercero, si no es abusiva contra muchos ecuatorianos. Viola esta ley la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 17, numeral 2. Viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles, artículo 22, numerales 1, 2 y 3. No doy lectura a los mismos en función del tiempo, pero pido a la comisión, ojalá hubiese analizado. Nos dicen que ciertos fondos han tenido capital semilla. El Estado ecuatoriano, como dijo el asambleísta Wilson Chicaiza, ha entregado fondos secularmente a muchas actividades privadas. Sí, señor. No podemos pretender ahora
agarrarnos de esos fondos que en su momento el poder público entregó a entes privados. Me permite, señora presidenta, hacer una analogía rápida. El Estado ecuatoriano entregó fondos para la construcción inicial del estadio del Barcelona en Guayaquil y 3 meses más tarde entregó fondos para la construcción del estadio del Aucas en Quito. No me vengan a decir ahora que como hay dinero que fue entregado por el poder público en aquellos años, alguien va a querer controlar y administrar al Barcelona en Guayaquil y al Aucas en Quito. No, porque sería inconstitucional, como dijo el asambleísta Páez, manejar al buen arbitrio o mal arbitrio de esta asamblea estos dineros privados, porque el gobierno ha hecho carreteras. Es decir, sería una torpeza negar un buen proyecto de ley porque el gobierno es malo, como sería igualmente una torpeza aprobar un proyecto negativo porque el gobierno es bueno. Pero si esta no es una agencia de promoción del gobierno, estamos hablando del Parlamento ecuatoriano. Aquí se hacen las leyes y finalmente se promulgan las leyes. El gobierno, el presidente, el ejecutivo, tiene la capacidad, por supuesto, de firmar el ejecútese, vetar parcialmente o totalmente como colegislador. Pero aquí, colegas legisladores, se promulgan las leyes en virtud de que son buenas, son constitucionalmente armadas y no hacen daño, más bien todo lo contrario. Se nos ha dicho que hay análisis, estudios, cartas, denuncias de malos manejos. No hay una sola sentencia. Y no quiero defender a quienes han manejado, ni los conozco. Pero no se puede de un solo tajo romper la presunción de inocencia en el Ecuador. Todos los ecuatorianos somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario a través de una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, es una barbaridad mencionar que hay denuncias de malos manejos. Les hago otra analogía. Alguien denuncia que el ministro de Finanzas es malo, se fue. Alguien denuncia que el alcalde de Milagro es malo, se fue, sin presentar pruebas, sin que haya un trámite, un proceso y finalmente una sentencia ejecutoriada. Respetemos la Constitución, respetemos las leyes. Si quieren aprobar esta toma de los fondos previsionales, háganlo, pero de acuerdo a la Constitución, y permitan a la oposición dar sus observaciones. Yo lo hice cumplidamente el 31 de julio de este año. Este proyecto de ley, y no le voy a preguntar al prosecretario porque posiblemente no era prosecretario en aquel entonces, este proyecto de ley fue presentado originalmente el 7 de noviembre del 2012, negado, rechazado por el CAL, por el Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Acaso no había mayoría para aprobarlo? No sé, me pregunto. Soy asambleísta por primera vez y sí me molesta que como asambleísta por primera vez aquí se pretenda aprobar algo porque el gobierno ha hecho carreteras. Si estamos tratando un proyecto de carreteras, vamos, podría ser un argumento válido. Pero no se puede tocar los fondos previsionales porque se ha hecho una carretera o se ha dejado de hacer algo para negar una ley. No podemos, los legisladores, aceptar que el Parlamento no tenga esa capacidad, esa autonomía de parlamentar, argumentar los temas inherentes a los proyectos de ley que llegan acá por iniciativa de quien fuere. Y ya me falta 1 minuto y medio, señora presidenta, y empiezo a concluir. Espero que el superintendente de bancos nos responda con respecto a las denuncias, como para sancionar a alguien. Yo jamás aceptaré que se sancione a alguien, a un colectivo, a una persona, porque hay denuncias. Imagínense en la barbaridad cómo estaríamos rompiendo. Le queda 1 minuto, señor. Gracias, presidenta. El esquema jurídico del país. Si por allí hay una denuncia que alguien ha hecho una trafacía, afuera. No es así, compañeros legisladores, y lo digo obviamente con todo respeto. Finalmente, si esto se aprueba, se estaría matando de un solo toque la iniciativa del poco ahorro que existe en el país. No existe la cultura del ahorro en el Ecuador, o es muy poco. Con esto, alguien va a querer ahorrar el día de mañana. Cuando venga un gobierno y le diga, hemos hecho carreteras, nos tomamos ese fondo de ahorro, o previsional, o de cesantía, o lo que fuere.
Termino diciendo, señora presidenta, con todo respeto, que propongo una vez más, como lo hice hace 8 semanas, el jueves 31 de julio, que este proyecto se archive por inconstitucional, abusivo y mal proyecto. Muchas gracias, señora presidenta.